Bueno, y damos inicio entonces a esta clase de expresarte. Como les contaba en el saludo, vamos a ver el pentagrama en clave de sol. Eso de las claves, ¿a qué les suena a ustedes? Vamos a mirar cuáles son las metas que tenemos. Tenemos dos metas. La primera es reconocer algunos elementos generales importantes en la música. Y la segunda, aprender el nombre de las líneas y los espacios del pentagrama en la clave de sol. Entonces vamos a dar inicio a esta clase y primero entendiendo un poquito, cuando hablamos de música, ya lo hemos hablado por ahí en otras clases, pero realmente esto es importante conocerlo porque realmente cuando hablamos de música o alguien nos menciona música, inmediatamente pensamos en los sonidos, en los instrumentos, en todo ese complemento que hacen que haya una canción, que hace que haya una melodía. Y resulta que la música no solo se compone de sonidos, sino que también se compone de silencios. Estos silencios son importantísimos en el área de la música. Entonces aquí encontramos una definición de música, de lo que es la música, y dice que se puede definir como un conjunto de sonidos y silencios ordenados de determinada manera y que transcurren en un tiempo determinado. Esto es súper importante porque realmente no es simplemente poner un montón de sonidos y un montón de silencios, sino que ordenarlos. Para eso hoy vamos a conocer un poco más de ese pentagrama en clave de sol y se van a dar cuenta por qué cuando hablamos de silencios y de sonidos, y es este elemento, el pentagrama, lo que también de cierta forma organiza todos estos sonidos. Entonces vamos a primero entender un poquito qué es el pentagrama. ¿Qué es eso del pentagrama? Y el pentagrama es un elemento de la música. Se utiliza para escribir la música mediante notas y demás signos musicales. Entonces son 5 líneas. Este pentagrama está formado por 5 líneas. Justo penta quiere decir 5 y grama quiere decir líneas. Este pentagrama nació por allá en la Edad Media, cuando los músicos de aquella época, las personas que habitaban aquella época, cantaban cantos gregorianos. Pero resulta que en ese momento solo se trabajaban 4 líneas, o sea, era tetragrama. En este caso ya se incluyó la 5ª línea y bueno, está formado por líneas y por espacios. Esto es súper importante porque ustedes ahí observan que son líneas, pero también esos espacios que vemos entre las líneas tienen unas notas musicales que son también importantes. Aquí vemos para qué se utiliza eso del pentagrama. Acá, por ejemplo, vemos una partitura, que así se llama, digamos, esa forma de escribir la música. Y miren ustedes, están las 5 líneas, están las figuras musicales, que ya hemos hablado un poco de ellas y hoy vamos nuevamente a retomarlas. Y están al inicio de cada pentagrama, de cada uno de estos elementos que vemos aquí, hay unos símbolos. Estos símbolos que vemos acá son las claves. Y ahorita vamos a ver por qué son tan importantes. Y que justo hoy vamos a hablar de la clave de sol. La clave musical. ¿Cuál es la función de la clave musical? Básicamente, la clave musical son símbolos de referencia que se utilizan al principio del pentagrama para señalizar qué nombre le daremos a las notas. ¿Qué quiere decir esto? Si observamos, por ejemplo, estos 3 pentagramas que tenemos ahí, vemos que todos al inicio tienen un símbolo diferente. Estas son las claves que se utilizan en la música. Está la clave de sol, está la clave de fa y está la clave de do. Y esto es súper importante para los músicos, pues saber con qué clave están trabajando, porque digamos que eso es lo que le va a dar el nombre a cada una de las líneas. Por eso justamente hoy solo vamos a hablar de la clave de sol, que cuando está la clave de sol, esas líneas del pentagrama toman otros nombres a partir de esa clave. Es decir, esta clave es la que da, digamos, el nombre a cada una de todo esto que vamos a trabajar en la música. Entonces, el resto de notas cambiará dependiendo la clave que estemos trabajando. Y bueno, ¿por qué son importantes eso de las claves? ¿Por qué es que hay 3 claves y por qué no hay una sola? Pues resulta que dentro de las cualidades del sonido hay muchas cualidades del sonido, entre ellas el timbre, entre ellas la altura, y digamos que cada una de estas claves se encarga de poner en el pentagrama determinado instrumento. ¿A qué me refiero con esto? El violín tiene una sonoridad diferente, por ejemplo, a la que tiene el bajo eléctrico, a la que tiene el contrabajo, a la que tiene la flauta. Entonces, hay unos instrumentos que tienen unas notas más agudas, que recuerden que es por allá los píticos más delgados, y otros instrumentos que tienen las notas más graves.
y otros que están como en el intermedio. Hay unos que pues no son ni graves ni agudos, pero que están como en el intermedio. Entonces, para eso se utilizan estas claves. Dependiendo del instrumento que el músico vaya a interpretar, pues es la clave que va a definir todas las notas que él va a tocar. ¿Y por qué entonces? Bueno, pero entonces los instrumentos, ¿por qué suenan diferente? Vamos a verlo con un ejemplo. Acá les voy a pedir que pongan mucha, pero mucha atención, porque vamos a poner el sonido del violín. Yo sé que muchos lo conocen, pero vamos a escucharlos y a determinar por qué es que son diferentes. Entonces aquí está el violín. ¿Ahí ustedes qué creen? ¿Que ese instrumento será agudo? ¿Será grave? El violín es un instrumento grave, al igual que la flauta. Entonces, por eso es que todo lo que tiene que ver con violín con flautas se escribe en la clave de sol, que es la clave que vamos a trabajar hoy. Ahora vamos a escuchar, miren ustedes que elegí 3 instrumentos que son muy similares, digamos en su forma, pero no en su tamaño. El violín es de estos 3 el más pequeño. La viola sería el segundo instrumento y van a escuchar la diferencia. Ahí estaba la viola. Miren que son sonidos muy similares, pero ¿qué pasa? Su timbre o su altura, más bien su altura, es diferente. Es decir, el violín suena más agudo y la viola suena un poco más grave. Pero ahora vamos con el cello, que el cello, si ustedes ven aquí la imagen, ven que es muy similar, digamos, en su forma el violín a la viola, pero es grande y se toca como ustedes lo ven así en pantalla. Entonces, vamos a escuchar cómo suena el violonchelo. Y ahí estaba el violonchelo. Miren ustedes que ya el violonchelo suena mucho más grave y que a partir de ahí hay muchos más instrumentos que suenan mucho más grave. Entonces, para eso es que son tan importantes las claves. Dependiendo del instrumento que el músico, nuevamente les repito, vaya a interpretar, pues es la clave que va a estar acompañando el pentagrama y la partitura que el músico va a interpretar. Entonces, ¿cuándo se utilizan las claves musicales? Lo que estábamos ahorita mencionando, que existen mucha variedad de instrumentos. Aquí vamos a mencionarles algunos para que tengamos ahí como, digamos, esta fórmula. Entonces está la clave de sol, que es la que vamos a trabajar ahorita. Vamos a ver cómo se elabora, en qué línea del pentagrama va. Está la clave de fa y está la clave de do. Y vamos a ver algunos de esos instrumentos. Ahorita los escuchábamos. Vamos a ver qué instrumentos se trabajan con qué clave. Aquí hay lo súper importante. La clave de sol y la clave de fa muchas veces van unidas. ¿Y esto en qué instrumentos pasa? En el piano, en el arpa, en la celesta, en la marimba. Sobre todo en el piano. Si nosotros observamos un pianista, vemos que el pianista está utilizando ambas manos. Una mano va con la clave de fa y otra mano va con la clave de sol. Miren ustedes, o sea que el trabajo de un pianista es leer en 2 claves. Eso es súper interesante. Miren, y además que no es tan fácil y que requiere mucha práctica. La clave de sol, ¿para cuál se utiliza? Para el pícolo, que es una flauta, para la flauta, para el oboe, el clarinete, la trompeta, el saxofón y el violín, que lo escuchamos ahorita. La clave de fa, para el cello, para el bajo eléctrico, el contrabajo y el fagot. Es decir, esta clave de fa es para los instrumentos que son más graves. Y la clave de do se utiliza para la viola, para el trombón alto. ¿Qué quiere decir la clave de do? Que son esos instrumentos que están como en el intermedio, que no son tan agudos, pero tampoco son tan graves. Y ahorita escuchamos la viola, que aunque es un instrumento que es, miren ustedes, que no es tan agudo como el violín, pero está en intermedio, no es tampoco tan grave como el cello, por eso se ubica y se trabaja con la clave de do.
Bueno, el pentagrama. Ahora sí. Resulta que aquí es donde empieza lo interesante de la música y es que ya hablamos de que son esas 5 líneas. Aquí al inicio vemos la clave de sol. Ese es el símbolo de la clave de sol y vemos que está ubicada en la segunda línea. Ojo que aquí hay algo súper importante. Las líneas del pentagrama se enumeran de abajo hacia arriba. No es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es decir, la primera es la de abajo, igual que sucede en la guitarra. En la guitarra, la cuerda número 1 es la cuerda de abajo, no es la cuerda de arriba. Entonces, esa segunda cuerda que miren ustedes es donde inicia esa clave de sol, esa línea se llama sol. Y de ahí para allá, todas las demás líneas empiezan a nombrarse de acuerdo a esa clave. Ahorita escuchábamos que los instrumentos, yo sé que por ahí muchos se dieron cuenta que estaban haciendo esa escala natural de do, que es el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esas, digamos, es la fórmula para determinar cuál es la nota que sigue. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo estoy acá en el sol, miren ustedes que la nota que sigue, entonces voy do, re, mi, fa, sol, la. Entonces el siguiente espacio, porque los espacios son súper importantes, es la y así me voy, línea si, espacio do, línea re, espacio mi y línea fa. Lo vamos a aprender con una canción que yo sé que va a ser súper fácil para que nos aprendamos eso de las líneas del pentagrama. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llaman las líneas del pentagrama? Mi, sol, si, re, fa. ¿Y cómo se llaman los espacios? Fa, la, do, mi. Esto los músicos ya lo tienen súper claro porque lo han estudiado durante mucho tiempo. Pero como nosotros estamos en ese proceso de iniciar, pues vamos a aprendérnoslo con una canción. Entonces dice, las líneas del pentagrama se llaman mi, sol, si, re, fa y los espacios se llaman fa, la, do, mi. Las líneas del pentagrama se llaman mi, sol, si, re, fa y los espacios se llaman fa, la, do, mi. ¿Se la aprendieron? Vamos a hacerlo un poquito más lento hasta que se lo aprendan en casa, que esto nos va a servir muchísimo para determinar esos nombres de esos espacios y de esas líneas. Las líneas del pentagrama se llaman mi, sol, si, re, fa y los espacios se llaman fa, la, do, mi. Las líneas del pentagrama se llaman mi, sol, si, re, fa y los espacios se llaman fa, la, do, mi. Esa es una de las formas cantando que memorizamos muy fácil todos, digamos, estas líneas, porque realmente aquí hay un trabajo muy importante de memoria, ¿cierto? Pero luego cuando ya lo naturalizamos, pues bueno, los músicos ya ahí no están, ay, mi, sol, si, re, fa, no. Los músicos ya lo tienen tan interiorizado que simplemente interpretan su instrumento. Bueno, vamos a seguir. Resulta que acá encontramos la escala natural de do, que es lo que hablábamos ahorita al inicio. Esa escala que normalmente conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ahí la vemos escrita en el pentagrama. Y miren ustedes que estamos partiendo de la clave de sol. Aquí es súper importante, porque donde yo tuviese otra clave al inicio, pues este orden de estas notas cambiaría drásticamente. Estamos con la clave de sol, que es muy importante. Y aquí aparece un elemento también muy importante cuando hablamos de pentagrama y es la línea adicional. Línea adicional. Miren ustedes que aquí la nota do está en una línea adicional. No están esas 5 líneas del pentagrama. Y eso es otro elemento que va apareciendo en el pentagrama. Pueden aparecer líneas adicionales tanto hacia abajo como hacia arriba. Y si ustedes analizan un poquito esto, se van a dar cuenta que estas líneas adicionales hacia abajo van a hacer que las notas sean más graves. Y cuando empieza a pasar, digamos, un umbral hacia abajo, ahí es donde es necesario cambiar de clave. Y si vamos hacia arriba, las líneas que van digamos, ascendentemente, van a ser más agudas. Entonces, miren ustedes ahí. Eso es súper importante, se lo van a encontrar en las partituras, ahorita vamos a verlas y se van a dar cuenta que eso aparece ahí. Entonces, las primeras, es decir, las líneas de arriba, o sea, las que van a ir después de este pentagrama hacia arriba, son
agudas y las que van después de esta línea hacia abajo son graves. Entonces ahí están esos elementos. La escala natural de do, la que ya conocemos. Vamos a hacerla en la flauta, voy a poner por aquí la guitarra y la vamos a hacer en la flauta. Miren, yo acá tengo dos tamaños de flauta. Ahorita vamos a mirar, esta es más aguda, esta es un poquito más grave. Vamos a hacerla con la aguda, ¿listo? Entonces vamos a hacer esta escala de do, la misma que hemos cantado. Bueno, está un poquito, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué pasa con estos instrumentos de viento? Pues resulta que como hace rato está ahí quietecito, de pronto, miren que es un instrumento que está hecho, digamos, o se arma. Entonces, a veces pasa eso, que el sonido no nos da exacto y hay que empezar a mover hasta que nos dé esa nota exacta. Miren ahí, me dio el do. Esta flauta y todo lo que se vaya a hacer en esta flauta está escrito en esta clave de sol. Bueno, y ahora hay dos elementos también súper importantes. Bueno, hay muchísimos, pero resulta que en la música encontramos dos elementos súper importantes, que es la melodía y la armonía. ¿Y qué quiere decir eso? La melodía, aquí nos hablan de que es el punto de partida, es la parte más visible de la canción. ¿A qué me refiero con eso? Si yo voy a cantar o estoy escuchando mi canción favorita, yo lo que canto con letra es la melodía de la canción. Es ese, por ejemplo, el Principito. El Principito aviador que se robó mi corazón, desde una estrella me ilumina con amor. Esa es la melodía, lo que hace que mi oído pueda reconocer esa canción que está sonando. Y la armonía es lo que hacemos con la guitarra. Entonces, lo vamos a hacer aquí, un ejemplo en vivo y en directo. Vamos a hacerlo con el Principito, que yo sé que ya muchos lo conocen. Entonces, la melodía en este caso es lo que va a ser mi voz y la armonía es lo que va a ser la guitarra. Es decir, es como esa serie de notas que se juntan para acompañar esa melodía. Y si ustedes ven allí la imagen, ven que también está determinada en el pentagrama, pero no es una sola nota. Miren ustedes que son 3 notas seguiditas, junticas, es decir, que se forma el acorde. Lo que yo hago con la guitarra justamente son acordes. Miren, no es solamente una sola nota, son una serie de notas, un conjunto de notas que me forman este acorde, en este caso de do mayor. Entonces, armonía y melodía. El Principito aviador que se robó mi corazón, desde una estrella me ilumina con amor. El Principito preguntón, siempre alegre y juguetón, bajó a la tierra a enseñarnos su lección. Ahí están junticas. Si yo, por ejemplo, solamente empezara a tocar acá, la armonía, ¿sí ven que suena? Bueno, no sería tan fácil identificar qué canción estoy tocando, pero cuando le agrego la melodía, ahí es donde ya empiezo a identificar esa canción. Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico aquí, sencillito, antes de irnos a recreo, y es este. Resulta que las figuras musicales, recuerden que es un elemento súper importante, ya habíamos hablado de cuáles son. Está la redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea, por allá hay la fusa, la semifusa. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacen es que determinan la duración de cada una de las notas. Hay unas notas más largas, unas notas más pequeñas. Entonces, por ejemplo, aquí está el himno a la alegría y aquí está escrito en la clave de sol. Lo vamos a hacer con la flauta. Miren ahí están. ¿Qué notas, qué figuras, tendremos ahí? Si ustedes se dan cuenta, está la negra, está la corchea, que es la que tiene un corchetico, y está la blanca. Negra, un tiempo, corchea, medio tiempo, y blanca, 2 tiempos. Vamos a hacerlo entonces en la flauta.
lo que yo acabo de hacer en la flauta es lo que está escrito acá en este pentagrama. Y si ustedes se dieron cuenta, miren que hay unas notas que son más largas, una que se extiende. Esa es la duración. Y ahí es donde vemos este ejercicio tan maravilloso de las figuras musicales en el pentagrama y que todas esas notas duran diferente y eso es lo que hace que nosotros podamos escuchar esas canciones favoritas, que una persona, un músico las pueda interpretar y lo que hace que nuestro oído también las aprenda a identificar. Yo creo que Espinita por ahí está súper pendiente de esto. Le voy a dejar por ahí algunos elementos para que ustedes con ella practiquen después de este corto recreo. Nos vemos en una próxima clase de Expresarte. ¡Chao, chao! Unidos. Gobernación de Antioquia.